Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Hermanos, paz del Señor, con la gracia de nuestro Dios, vamos a compartir una porción de la palabra donde vamos a considerar a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, camino a Damasco, tuvo una revelación de Jesús el Cristo resucitado y vio la cabeza de la iglesia, pero la revelación tenía que ser complementada en Damasco. En Damasco vio el cuerpo a través de Ananías y los hermanos que habitaban en Damasco. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado una revelación más completa de Él, enseñándonos una figura en la Biblia que se llama el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y el cuerpo de Cristo lo compara con nuestro cuerpo. Entonces nosotros debemos entender la unidad intrínseca entre Cristo la cabeza y el cuerpo, que son todos los miembros que han creído en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contexto de esta porción de la palabra inicia en Juan 13. Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17 ocurren la noche que el Señor Jesucristo fue entregado. En el 13 el Señor le lava los pies a los discípulos. Y a partir del 13 empieza a decirles que es necesario que Él sufra, que es necesario que Él muera por nuestros pecados. Los discípulos empiezan a escandalizarse y en el 14 el Señor les dice, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crea también en mí. Y era necesario que Cristo hiciera esa obra. Él les dice, voy y vuelvo a ustedes. Los apóstoles aún no entendían la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Ellos aún no entendían que era necesario que Cristo se fuese. Y era muy necesario para la iglesia. Era muy necesario para la revelación del plan divino. Entonces acá nosotros vemos que después de la partida de Cristo iba a venir alguien, el Espíritu Santo. Y Él iba a continuar la obra que Jesús el Cristo había iniciado con sus discípulos. Ahí ustedes se dan cuenta. Él va a empezar a enseñar y a recordar todo lo que Jesús el Cristo había hecho en medio de los discípulos. ¿Listo? Entonces aquí vemos nosotros en el verso 27 y en el verso 28, el Señor habla de una paz que Él hizo y una paz que Él deja. ¿Por qué? Porque precisamente los discípulos se iban a turbar al ver al Señor siendo entregado, siendo azotado, siendo alanceado y muriendo por nuestros pecados. Entonces Cristo le dice, la paz les dejo, pero luego les dice, mi paz les doy. Los discípulos en esos momentos necesitaban algo sobrenatural para poder seguir su vida cristiana adelante. Y era la paz que Dios daba. Aquí hay dos aspectos en relación con la paz. La paz que Cristo deja, la paz que Él hace. Me explico. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, o habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos que paz para ¿con quién? Entonces, ¿qué sucedía? Que en nuestra experiencia de vida no había paz para con Dios.
¿Por qué no había paz? Porque había algo en nosotros que se llama el pecado, que distanciaba nuestra relación con Dios. Dios no podía estar en paz con nosotros, nosotros no podíamos tener una relación adecuada con Dios. ¿Por qué? El pecado lo impedía. Jesús el Cristo va a la cruz y cuando Él va a la cruz sucede algo. Hace la paz de Dios con los hombres. Ojo, solo para el que cree. El que cree por la fe en su obra entra en una relación de paz con Dios. Y ahora este cristiano, esta persona que estaba de espaldas a Dios por el pecado, ahora puede acercarse al trono de la gracia muy confiadamente, porque alguien hizo la paz entre ellos. Entonces por eso Cristo dice, la paz les dejo. Ahora ustedes tienen una relación adecuada con Dios porque mi obra en la cruz hizo eso posible. Pero después dice, mi paz les doy. También hay algo más de la paz. Y es que los discípulos necesitaban la paz de alguien más para poder continuar la obra que Dios les encomendó. Mi paz, o sea que nosotros vivimos la paz de alguien más. Nosotros vivimos en la paz de Cristo. Nosotros vivimos en la vida de Cristo. ¿No lo dice así el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo. Hermanos, nosotros estamos viviendo la vida de otro. Estamos viviendo la paz de otro. La paz de Jesús el Cristo. Los discípulos necesitaban esto. Necesitaban que sus corazones fueran consolados. Necesitaban que sus corazones fueran ayudados. ¿Sí? Y si ellos entendían la profundidad de la obra de Cristo, realmente estarían gozosos. No estarían turbados. Usted recuerda cuando Pedro en Mateo 16 confesó por revelación divina quién era Jesucristo. Tú eres el Cristo. Luego el Señor habló después de la revelación que le era necesario sufrir, morir por nuestros pecados. Y cuando Pedro escucha la crucifixión, se escandaliza. Y eso era lo normal en medio de los israelitas y era lo normal en nuestra naturaleza humana. Nosotros rehuimos el sufrimiento. Nosotros rehuimos cualquier tipo de prueba. ¿Sí? Entonces por eso el Señor afirmó los corazones de los discípulos. La paz les dejo, mi paz nos doy. Y si ustedes entendieran lo necesario que era irme a la diestra del Padre, estarían gozosos. Porque voy y vuelvo a ustedes. Dice, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros, si me amarais os habría regocijado, porque he dicho voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Estoy muy rápido porque quiero llegar al versículo donde quiero que nos centremos. Hay una gama de interpretaciones acerca de este versículo, que el Señor Jesús afirma que el Padre es mayor que yo. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. El Señor nos revela que Él es uno en igualdad y en unidad con el Padre. Esencialmente, Jesús el Cristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. En nuestra confesión de fe, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Pero recuerde que Jesús el Cristo, Filipenses 2, Él se despojó de algo a venir a la tierra. Se despojó de su gloria. Y en ese despojamiento se hizo un poco menor. No lo conocimos como el Dios eterno. No lo conocimos en la impronta de su gloria. ¿Cómo lo conocimos? Como el Hijo de María, como un hijo de hombre. Su humanidad veló su gloria. Entonces cuando dice que el Padre es mayor, no es en esencia, es por despojamiento, para que no se deje engañar. Y ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. 30, donde queremos llegar. ¿Listo? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo,
y él nada tiene en mí. Jesús había estado 3 años y un tiempo con los discípulos. El maestro ahora se está despidiendo de sus discípulos. Les está diciendo que viene un momento donde ya tiene que irse a morir por nuestros pecados. Les está diciendo que en su muerte va a intervenir varios actores. Y uno de los actores que va a intervenir en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dice acá, el príncipe de este mundo. ¿Cómo iba a venir el príncipe de este mundo a hacer sufrir a nuestro Señor Jesucristo? Iba a venir a través de la persona de Judas el Iscariote. Porque recuerde que fue terminando esa noche que llegó Judas el Iscariote con la guarda sacerdotal, ¿cierto? Entonces, el sufrimiento que tuvo el Señor fue también por instigación de Satanás a los fariseos, a los líderes judíos, ¿cierto? Y usted recuerda que al principio del ministerio del Señor Jesús, ¿recuerda lo que sucedió después que fue llevado al desierto? Fue tentado por el diablo. ¿Recuerda? Le mostró los reinos del mundo. Si te postras y me adoras, te los doy. Luego el texto en Lucas es muy claro y dice que le dejó por un tiempo. ¿Recuerdas ese texto? Por un tiempo le dejó, luego iba a volver. ¿Cuándo iba a volver? Este era el momento en que otra vez el diablo iba a volver. Iba a volver a través de muchos medios para llevar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Pero el Señor da una frase que es un poco enigmática. Ahí lo dice. No, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Qué trató de decir el Señor con esta frase, que es donde nos vamos a centrar en el día de hoy? Vamos a hablar de Cristo y vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué significa que el príncipe de este mundo no tiene nada en mí? Bueno, hay algunas maneras de entender esta frase tan enigmática. 1. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo tuvo un nacimiento diferente al de cualquier hombre. Nació de una virgen sin intervención de varón. Al no intervenir varón en el nacimiento de Cristo, quiere decir que Jesucristo nace sin la naturaleza nuestra pecaminosa. ¿Listo? Hay una figura que nos ayuda a entender eso porque lo dice Juan 3. Usted recuerda en Números 21, cuando los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Recuerda lo que sucedió? Aparecieron serpientes ardientes. ¿Recuerda ese pasaje? Y usted recuerda que las serpientes mordían a las personas. Y entonces Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Y que toda aquella persona que era mordida por la serpiente, entonces miraba a la serpiente y vivía. Ojo, no se salvaba eternamente, se salvaba de la mordedura del veneno de la serpiente, que era un veneno que como que quemaba, por eso se llamaba serpientes ardientes, las serpientes sarap, se llama en el hebreo. Entonces, podemos nosotros decir que el príncipe de este mundo es la serpiente antigua. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Apocalipsis aparece la figura de la serpiente y del dragón. Y hermanos, y es como si la serpiente hubiese mordido a toda la humanidad. Y ese veneno, que es el pecado, no está en Jesús el Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Nuestro Señor es impecable. Entonces Dios diseña que su nacimiento sea por vía de mujer sin varón para que no intervenga el veneno que está en toda la humanidad. Por eso, diablo, príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. ¿Listo? Primera medida. ¿Sí? En Hebreos 2 dice, 2:14 más o menos,
que los hombres están sujetos por miedo a la muerte al diablo. O sea, el diablo esclaviza a la humanidad por el miedo que hay a la muerte. En Cristo no había ese efecto. Cristo no tenía temor a la muerte. Él es el Señor de la muerte. No tenía temor de la muerte. Entonces lo que el diablo pudiese hacer no iba a afectar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que había venido a esta tierra en parte a morir por nuestros pecados y a salvarnos. ¿Listo? Entonces Cristo no estaba vinculado con el pecado, con la raza de Adán. No había vinculación del pecado en la raza de Adán con Jesucristo. Nada del diablo estaba en él. En el sentido, el pecado no se transmite por el diablo, naturalmente. Romanos 5:2 es claro. El pecado entró por un hombre al mundo. Pero el instrumento para que el pecado entrara al mundo, ¿quién fue? La serpiente antigua. No podemos desconocer eso. La Biblia dice del diablo así, Juan 8:44 más o menos en adelante, dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo entendemos eso nosotros? ¿Cómo el diablo ha sido homicida desde el principio? A través de Caín. Ese es el medio que utilizó para ser asesino. A eso se refiere el texto en Juan 8. Entonces, él fue el instrumento para que el pecado entrara en el mundo. La persona por la cual entró, Adán. ¿Listo? Ni siquiera se dice que es la mujer, es el hombre. Entonces, hermano, al punto al que queríamos llegar es que nada del diablo ni de su obra, ni la obra pecaminosa que produjo en el hombre está en Cristo. Ni la muerte está en Cristo. Nada tiene el príncipe de este mundo en Cristo. ¿Fue tentado el Señor? Por supuesto. ¿Vivió como uno de nosotros? Por supuesto. ¿Estuvo expuesto a las luchas que es expuesta la raza humana? Por supuesto. Salió vencedor de todo. Pero nada del diablo hay en Cristo. Nunca. Ni un rastro. Ni una señal. No había nada de él, del diablo, en Cristo. Por eso lo que el diablo hiciera en cuanto al Señor Jesucristo no iba a afectar la obra que el Padre le encomendó en la eternidad que hiciera en la tierra. ¿Listo? Entonces llegamos al punto donde vamos entendiendo que nuestro Señor Jesucristo, aunque nació de mujer, no estaba afectado por el pecado que afecta a la raza humana. Pecado que lleva a la muerte. Pero Cristo es la cabeza. Y la cabeza tiene un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Podríamos decir lo mismo de su cuerpo? ¿Qué pensaría usted, apreciado hermano? ¿Podíamos decir lo mismo del cuerpo? ¿Podíamos decir lo mismo de Cristo que de la iglesia? ¿Podíamos decir, nada tiene Él en la iglesia? Por supuesto que no. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque por un hombre entró el pecado al mundo. Y al haber pecado en el hombre hay algo que está mal. En Cristo no había nada mal. En el hombre sí hay algo mal. ¿No lo dice Pablo en Romanos 7, 14, 21? El mal que mora en mí. Hermano, pero estamos redimidos. Sí. ¿Estamos justificados? Sí. ¿Estamos salvados? Sí. Pero Pablo reflexiona y dice, hay algo que no está bien en mí. Hay algo que no está bien en mi cuerpo. Entonces nosotros no podíamos decir lo mismo que de Jesucristo. Aunque somos salvados, aunque se nos participó de una nueva naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No podríamos decir lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros aún existe el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Porque Dios nunca nos dijo que cuando nos salvara nos iba a quitar la naturaleza pecaminosa. ¿O sí? No. Y esta es una realidad que nosotros debemos entender y enfrentar a ella. Como iglesia, ojo, el mundo no puede enfrentar esta situación. El mundo vive en su experiencia pecaminosa sin ningún problema. El creyente no. Entonces, vamos a leer un versículo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 6. Versículo 5. Para mostrar esta realidad que estamos hablando. Y a dónde queremos llegar con ello. Romanos capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la carne. Voy a leer ese mismo versículo 6 de la Biblia textual. ¿Por qué la voy a leer? Porque creo que hay una mejor traducción en una palabra que no ayuda a entender correctamente la obra de Cristo en la cruz. Y es la palabra destruido. Mírenlo ahí en su Biblia. Destruido. El cuerpo de pecaminoso fuera destruido. Si el cuerpo pecaminoso fuera destruido, ¿a qué equivaldría eso? A que ya estuviéramos casi volando con alas. Pero todavía no. ¿Por qué usted sabe que aún hay pecado en usted? Por su experiencia. Ojo, no estamos hablando de una experiencia continua al pecado. No me malinterprete, hermano. Romanos 6, 1 empieza diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Entonces no estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando de la naturaleza que tenemos nosotros. ¿Listo? De eso estamos hablando. Entonces, si el pecado hubiese sido erradicado completamente de nuestra vida, ya no pecaríamos. Pero hago la pregunta, ¿alguno de nosotros peca? ¿Está seguro? Por supuesto. Que ya nosotros, por el espíritu inhabitante en nuestro corazón, no debemos tener una experiencia de vida pecaminosa. Cada año el pecado debe estar más alejado de nuestra vida. Cada año estamos 1 kilómetro más lejos del pecado. Cada año otro kilómetro más lejos del pecado. No sé si acá lo miden en kilómetros. Eso debe procurar la experiencia de vida cristiana. Listo. Pero si el pecado hubiese sido destruido, no tendríamos naturaleza pecaminosa. Y entonces la Biblia no tendría que decir como, por ejemplo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Si eso fuera así, no habría necesidad de eso. No tendría sentido el texto de la Biblia. Bueno, voy a leer la palabra en Romanos 6:4 de la Biblia textual. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. En el momento en que usted y yo, querido hermano, creímos en Jesucristo, fuimos a la muerte y morimos con Cristo. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres que pasaron por la muerte y resurrección de Cristo. O sea que usted está tan muerto como Cristo. Pero usted está tan resucitado como Cristo. Entonces cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. ¿Cómo sucede? No lo entendemos, pero lo creemos porque dice el texto de la Biblia. Esa es nuestra experiencia. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso, mire esa traducción, fuera desactivado para no servir más al pecado. Esta palabra desactivado, en la palabra griega katargete, significa como hacer inoperante,
como quitarle la fuerza, es más o menos el sentido de la palabra, hacer sin efecto. Hay algunas otras traducciones que lo traducen de esa manera. Entonces la muerte en la cruz de Cristo, ¿qué produjo en nosotros? ¿Para qué el cuerpo pecaminoso iba a ser desactivado de su poder? El texto tiene un objetivo y una meta. ¿A fin de qué? Esa es la finalidad. ¿A fin de qué? Léalo. Para no servir más al pecado. O sea que la obra de Cristo, aparte de salvarnos, va a causar que el creyente ya no sea esclavo del pecado. La obra gloriosa de Cristo en nuestros corazones va a causar cada vez más una liberación del dominio del poder del pecado en nuestra vida. Yo sé que nosotros pecamos por nuestra flaca naturaleza, por nuestra debilidad, por muchos motivos. Pero lo normal en nuestra experiencia de vida cristiana es que cada vez más usted y yo, querido hermano, estemos libres del dominio, del poder del pecado. Si usted no está siendo libre año tras año del gobierno y del dominio del poder del pecado, tenemos que revisar nuevamente nuestra experiencia de vida cristiana. No es normal porque Cristo hizo una obra y la está haciendo. Eso es lo que se conoce en teología como la santificación, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo nos crucificó con Él, el viejo hombre queda desactivado para que el pecado no tenga un poder operante en nuestra vida, apreciados hermanos, ¿cierto? Lo que le ocurre a esa vieja naturaleza es que ha quedado sin poder para dirigir la vida del creyente. El que no es creyente se dirige por su naturaleza pecaminosa. El que es creyente ya no puede dirigirse por el poder del pecado. Hay alguien más que está dirigiendo al creyente y ese es el Espíritu Santo. Y el creyente, por tener la vida de Dios, no solamente debe vivir una vida distinta al mundo, escúcheme bien, apreciado hermano, sino que debe vivir una vida contraria al mundo. No solo distinta, nosotros debemos ir en contra la corriente del mundo. Todo regenerado debe vivir una vida en contra del mundo, hermano. Vamos en caminos diferentes. Vamos en caminos opuestos, hermano, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la muerte de Cristo es darnos muerte con su muerte y también proveernos los recursos necesarios para que nosotros, los creyentes, vivamos una vida cada vez más libres de la influencia del poder del pecado. Amén. Entonces, aunque el Señor nos llevó a la cruz para morir con Él, ha desactivado el poder del pecado, nosotros, Dios ha diseñado diferentes maneras y medios para ayudarnos a que nosotros, aunque el mal more en nosotros, podamos tener una vida victoriosa. Nosotros, que aún no podemos decir como Jesucristo, nada tiene en mí, más adelante lo diremos, con su gracia, por ahora no, por causa de que hay algo mal todavía en nosotros. Es por esa causa que nosotros debemos tener una vida de vigilancia sobre nosotros mismos. Si no hubiese nada mal en nosotros, nosotros no tendríamos que vigilar nuestra experiencia de vida cristiana, porque todo estaría bien. Y si usted empieza a escudriñar la Biblia, por ejemplo en el Nuevo Testamento, hablando ya de la iglesia, usted va a encontrar que hay demasiadas amonestaciones a la iglesia. ¿Por qué hay tantas amonestaciones a la iglesia? Porque la iglesia aún no ha resucitado. Y como aún no hemos resucitado,
nosotros tenemos que saber tratar con algo que está mal en nosotros. Por algo que está mal en nosotros, aunque somos salvados, aunque somos redimidos, aunque estamos en Cristo y con Cristo, Dios nos revela que hay algo que no está bien en la naturaleza humana, así sea que usted haya sido salvado. Le voy a poner un ejemplo muy rápido para que entienda lo que le estoy diciendo, apreciado hermano. ¿Recuerda la parábola de las vírgenes? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y todas eran sensatas. No. ¿Seguro? ¿Por qué todas no eran sensatas? Parábola siguiente. Talentos. ¿Todos fueron fieles con los talentos? No. Parábola antes de las vírgenes. Eso tiene que ver con la venida del Señor. El siervo fiel, prudente, y después dejó de ser fiel y prudente. ¿Qué es todo esto? Que Dios nos ama. Que Dios nos ama tanto. El amor se mide por lo que se da. Y Dios nos ama tanto y medimos su amor por lo que dio. Lo que más amaba su corazón. Y Él nos ama tanto que entregó a su hijo, pero sabe con quién está tratando. Por eso dice, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Si todo estuviera bien, todas fueran sensatas. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que todas eran sensatas. Hubiera sido mejor así. Pero todavía no. Entonces, como todavía no es así, nosotros tenemos instrumentos, herramientas necesarias para vigilar nuestra experiencia de vida cristiana. Yo recuerdo, hay un profeta, hay un rey, Asa, segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Y era un rey muy piadoso, hermano. Un rey que amaba al Señor, uno de los grandes reyes de Israel. Y estaba haciendo las cosas que agradaban el corazón del Señor. Estaba haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Y viene un profeta que se llama Azarías, hijo de Obed. Lo puede leer después en el segundo libro de Crónicas 15. ¿Y sabe qué es la profecía? La profecía es, Asa, ¿estás haciendo las cosas bien? Síguelas haciendo así. Si nosotros estamos siguiendo fielmente al Señor, sigámoslo haciendo. Si nosotros estamos buscando al Señor, sigámoslo haciendo. Pero no olvidemos que nosotros debemos vigilar nuestros pasos porque hay algo mal en nosotros. En el momento que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual, nuestra experiencia de vida cambia, afectando la asamblea, afectando nuestra familia y afectando todo el entorno. ¿No hay un texto por ahí en Corintios que dice que el que está firme? Nosotros debemos tener una vigilancia férrea en nosotros porque aún no podemos decir como se dice de Jesucristo, nada tiene en mí. Mientras no podamos decir nada tiene en mí, es necesario que estemos vigilando nuestros pasos. ¿O usted cree que es muy bueno? Vamos a mirar que por causa de que aún no podemos decir lo mismo de Jesucristo, insisto, no experiencia de vida pecaminosa. Quiero que quede muy claro que estamos hablando de la naturaleza que tenemos en nosotros. No estamos hablando de una vida pecaminosa, a eso nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a que hay una naturaleza en nosotros que aunque tenemos el Espíritu Santo y el creyente es el único ser humano en el cual hay una batalla interior. El creyente es una guerra ambulante. Hermano, ¿usted por qué dice eso? Gálatas. ¿No hay una lucha de alguien contra algo? ¿Lo ha leído?
Está el Espíritu en nosotros, queriendo dirigirnos siempre a la presencia del Padre, queriendo dirigirnos a que llevemos una vida cristiana piadosa, saludable, que honre al Señor, que oremos, que estemos en comunión, que nos amemos, pero hay algo en nosotros que no lo quiere. Entonces hay una lucha en nuestro interior. Es como si el Espíritu se opusiera a nosotros mismos. Bueno, a nuestra carne, lo que dice ahí. Usted lo puede leer, Gálatas 5. El Espíritu, las obras de la carne y la fructificación del Espíritu. Es el único ser humano en la faz de la tierra que tiene una guerra interior todos los días. Una persona irredenta no tiene esa guerra. No hay nada que lo ayude a luchar esa guerra, en cambio nosotros sí. El huésped celestial, habitando en nuestros corazones, nos ayuda en esa lucha que tenemos todos los días. ¿Por qué nos ayuda? Porque aún hay algo mal en el ser humano, incluso en el ser humano comprado a precio de sangre. Pablo lo dice así, nuevamente, el mal que mora en mí. Pero gracias a Dios, no solo tenemos el mal que mora en nosotros. ¿Qué más tenemos? El Espíritu que mora en nosotros. Así que esperamos que siempre nosotros tengamos más en cuenta al Espíritu Santo que las obras de la carne. Hermano, pero es que yo no puedo. Seguro no podemos. Ninguno puede. Pero el Espíritu Santo sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y una de las cosas que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es que seamos vigilantes de nuestros pasos. Que velemos nuestro camino cristiano. Que velemos en nuestra familia. Que velemos en nuestra asamblea. Que velemos en la doctrina. ¿Por qué tenemos que vigilar en todo? Porque hay algo que no está bien, hermanos. Hay algo que no está bien en la naturaleza humana. Por eso necesitamos hacer este ejercicio de vigilar. Porque aún no podemos decir, Él nada tiene en mí. El día que podamos decir eso, pues ya no tenemos que estar mirando nuestros pasos. Ya podemos caminar tranquilamente, ¿cierto? Mientras tanto tenemos que vigilar cada paso que damos. ¿Por qué? Escúcheme bien. Somos muy peligrosos, hermano. ¿Estás seguro, hermano? Por supuesto. Somos tan peligrosos que podemos dañar nuestra familia, que podemos dañar la iglesia, que podemos ser un contratestimonio del Señor, hermano. Somos muy peligrosos. Pero gracias a Dios tenemos al Señor Jesucristo y a su Espíritu. Por eso tenemos que vigilar. Entonces, si estamos sirviendo, sigamos haciéndolo. Si estamos buscando, sigamos haciendo. Si estamos madurando, sigamos haciendo. Pero tenemos que vigilar, haciéndolo, vigilando. Vamos a mirar dos aspectos de la vigilancia que debemos tener en nuestra vida por causa de que aún no podemos decir lo mismo del Señor. Pero en algún momento lo diremos. ¿Estamos seguros de eso? En la resurrección, ahí podemos decir, nada tiene en mí. Aleluya. Por ahora, vamos a buscar al Señor. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera Timoteo 4, versículo 16. Bueno, Pablo está hablando a Timoteo cómo él, como ministro de Jesucristo, debe tener una conducta, cómo él, como ministro de Jesucristo, debe tener una enseñanza sana, ¿cierto? Y le dice en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, ese verbo está en imperativo, en términos prácticos significa, es un mandamiento, en términos prácticos significa sencillamente responsabilidad. Hay un mal que está acabando con las iglesias y es la pasividad.
Aquí, cuando usted lee, ahora por ejemplo nosotros que estamos estudiando en casa, la epístola a Jacobo, no hay una epístola que tenga más imperativos en la Biblia que Jacobo. Y eso significa mandamientos. Imperativo, un verbo griego en imperativo significa mandamiento. ¿Qué significa mandamiento? Sencillamente significa responsabilidad por parte del creyente. Cuando usted vea en la Biblia un mandamiento, un verbo en mandamiento en imperativo, significa que hay una responsabilidad como creyentes a la palabra del Señor. Eso es lo que significa. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, el mandamiento. ¿Por qué Timoteo tenía que tener cuidado de él mismo? Por lo que hemos venido hablando. Él tiene que vigilar su conducta cristiana. Era uno de los líderes de la iglesia, era uno de los obreros de las iglesias, y él tenía que cuidar cada paso que él daba. Porque si él daba un mal testimonio, iba a influenciar no solo a la iglesia, sino a los líderes de la iglesia. Él tenía que saber cómo conducirse en medio de la casa del Señor con una conducta piadosa, hermanos, ¿cierto? Y esa conducta piadosa iba a ser evidente a toda la iglesia. Esa conducta piadosa iba a afectar el testimonio de los demás hermanos que estaban con él, hermanos, ¿cierto? Y el ejemplo es un factor importante para la fe de los oyentes. Muchas veces predicamos más con nuestra vida, hermanos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué tiene que tener cuidado de él? ¿Por qué nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Porque si no vigilamos, velamos nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano, nuestra experiencia de vida cristiana puede ser un tropiezo y destruir una iglesia, hermano. Puede destruir nuestro matrimonio, puede destruir a nuestros hijos. Y eso es un contratestimonio de Jesucristo acá en la tierra, hermanos. Y no solamente tenía que cuidar de él mismo, ¿de qué más tiene que cuidar? También tiene que cuidar de la doctrina. O sea que nosotros debemos vigilar lo que enseñamos. Y para eso está la comunión. La comunión es la que regula la iglesia. La comunión es la que regula nuestra enseñanza. Los maestros, los ancianos, los obreros nos ayudan a regular lo que nosotros estamos enseñando. Nosotros debemos tener siempre un corazón enseñable toda la vida. Porque todo lo que nosotros aprendemos lo aprendemos en la comunión. Y cuando somos exhortados y ayudados, somos ayudados y exhortados en la comunión. Pongo un ejemplo. Porque hay algunos hermanos que creen que por el tiempo transcurrido, yo ya soy ministro de 40 años, soy ministro de 50 años, ya no necesito aprender. ¿Usted recuerda a Apolos? ¿Usted recuerda el calificativo que tiene la Biblia acerca de Apolos? Escúchelo. Varón poderoso y elocuente en las Escrituras. ¿Usted recuerda las divisiones de 1 Corintios? La misma iglesia estaba sectorizándose o dividiéndose por los obreros. Entonces la iglesia decía, no, la verdad es que Pedro, nosotros somos de Pedro, porque Pedro caminó con Jesucristo. En cambio Pablo no. Pedro caminó con el Señor, escuchó sus enseñanzas, lo tocó, entonces nosotros somos de Pedro. Otra parte de la iglesia decía, no, es que a nosotros Pablo nos predicó, nos colocó el fundamento, nos edificó, somos de Pablo. Otra parte de la iglesia decía, no, nosotros somos de Apolos. ¿Usted ya lo escuchó predicando? ¿Quién como Apolos? Y otra parte de la iglesia decía, no, ni de Apolo, ni de Pedro, ni de Cristo, somos, ni de Pablo, somos de Cristo. Ese de Cristo es espiritual si no incluye a los de Pablo, los de Pedro y los de Apolos. Pero si dice, no, nosotros somos de Cristo, pero ustedes no, sigue siendo lo mismo de Pablo, lo mismo de Pedro, lo mismo de Apolos. Este Apolos, poderoso y elocuente en la Escritura, cuando lo escuchó predicar Aquila y Priscila, este Apolos tiene un llamamiento bien precioso para el Señor.
Pero necesitamos hablar contigo, Apolos. El Señor te ha llamado, te ha dado dones, te ha dado talento, pero hay algo que debes corregir. Hay algo en tu doctrina que necesita ser ajustada. Y vemos que Apolo tuvo un corazón muy enseñable, muy apacible, porque después recibió la exhortación y escribieron cartas para que lo recibieran. Y dice, fue una bendición, hermano, en las iglesias Apolos. Y tanto así que después fue contado como uno de los apóstoles, de los equipos de los apóstoles en los tiempos de la Biblia. Entonces, hermano, debemos vigilar no solo nuestra conducta y vida, sino que debemos vigilar la doctrina. ¿Por qué debemos vigilar la doctrina? Porque aún no podemos decir como Jesús el Cristo, Él nada tiene en mí. Por eso, hermano. El día de mañana de pronto no, pero por ahora sí. Necesitamos cuidar a las iglesias, también doctrinalmente. También. Hay muchos cuidados que tiene que haber en la iglesia, pero también debemos cuidar doctrinalmente a la iglesia. Terminemos. Apocalipsis, muy rápido, hermano. Esto fue un compartir más consolador, más exhortativo. Apocalipsis 3. Sardis. Entonces nosotros no solamente debemos vigilar nuestra conducta en la familia, nuestra doctrina, también debemos vigilar férreamente las iglesias. Sardis es un ejemplo de ello. Muy rápido vamos a pasar por Sardis. Sardis es un ejemplo de ello. Apocalipsis 3, vamos a leer del versículo 1 al 3. Ustedes saben que Jesucristo se presenta a cada iglesia de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. A cada una de ellas. La presentación que tiene es de acuerdo a lo que la iglesia necesita y cómo Cristo va a tratar con esa iglesia. Mucha sabiduría del Señor para ello. 3.1 dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo se presenta Jesús el Cristo? Se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias. Cuando dice que se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, habla como aquel en el cual está la plenitud del espíritu. Juan 3 creo que dice que a él se le dio el espíritu sin medida. ¿Listo? Y Cristo es presentado como el que tiene los 7 espíritus, o sea, es omnisciente, omnipresente a través del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, el Cordero de Dios obra en la plenitud del Espíritu Santo en medio de las iglesias para conocer lo que sucede en la iglesia, ¿cierto? Y también a través del Espíritu Santo va a vivificar la iglesia que lo necesita en su momento. Esa iglesia, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Parece ser que la iglesia en Sardis en algún momento fue muy gloriosa. Y esta iglesia en Sardis estaba aún viviendo del pasado glorioso que tuvo. Y lo que tenía ahorita, sus prácticas, que aunque parecían ortodoxas, parecían reguladas por la Biblia, el Señor le dice de que está muerto. Y le dice algo muy particular. Por eso hablamos de la vigilancia. Tenemos que tener una férrea vigilancia sobre todos los aspectos de nuestra vida. Vamos muy rápido para complementar. Sé vigilante. El texto griego dice así: hazte vigilante. Otra vez el mandamiento. O sea que no era algo opcional para la iglesia, ¿cierto?
Mire, hermanos, hay algo en el contexto histórico de la ciudad de Sardis que los receptores de la carta entendían. Y es que ellos sabían que por historia habían sido conquistados 2 veces de los enemigos precisamente por no vigilar. Los enemigos se habían metido a la ciudad de Sardis porque ellos no estaban vigilando. Eran ricos, tenían opulencia, habían descuidado, digamos, las murallas de la ciudad. Y entonces, en eso, por no ser vigilantes, se metieron. 2 veces, históricamente, se conocen eso. Entonces, Cristo utiliza este ejemplo histórico para llamar a la iglesia a la vigilancia, ¿cierto? Tiene que vigilar, sé vigilante. Sus obras no estaban procediendo de la vida del Espíritu. Sus obras eran una formalidad. Había un letargo espiritual en medio de la iglesia en Sardis. Pero lo que queremos hacer énfasis es el mandamiento del Señor. Vigile la iglesia, vigile sus pasos, vigile los líderes, vigile la doctrina, vigile las familias. Para tener una experiencia de vida cristiana saludable, también necesitamos vigilar. Vigile su corazón, hermano. Vigilemos nuestro corazón. Es muy delicado lo que pasa en nuestro corazón si no lo vigilamos. ¿Qué pasa si no vigila? El texto le dice: pues si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche. O sea, el Señor se iba a manifestar a la iglesia, pero no se iba a manifestar en bendición. ¿Sabe cómo se iba a manifestar? En juicio. Así se iba a manifestar el Señor. Se iba a manifestar en juicio a esa iglesia porque era una iglesia que no vigilaba lo que estaba haciendo delante del Señor. Y cuando nosotros miramos en la Biblia hay muchísimos ejemplos de hombres que no vigilaron su camino de fe, su camino cristiano. Hermano, hay muchos líderes. Por ejemplo, usted mira, para no ir muy lejos, el rey Saúl, primer rey de Israel. Saúl se ve que no vigiló ninguno de sus pasos. Había un mandamiento en Deuteronomio y era que cuando se estableciera rey, el rey tenía que tener delante de él la palabra. Saúl no vigiló el mandamiento de tener la palabra delante de él todos los días. No vigiló su casa, no vigiló su corazón. Era un hombre lleno de celos por el ministerio de David. Entonces nosotros en este servicio debemos vigilar todos esos aspectos, hermano. Una de las maneras que el Señor nos ayuda para, digamos, vigilar en el liderazgo de la iglesia y no generar celos es: Dios ha dado dones. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Cuando la iglesia reconoce los dones que Dios ha dado, cuando reconoce el trabajo que está haciendo en el corazón de los hermanos, ¿qué hace la iglesia? Empieza a estimular y abrir espacio en el corazón de ella misma para que los dones que el Señor ha dado funcionen. Así nosotros evitamos caer en una experiencia de vida de celos con nuestros hermanos. Entonces nosotros somos los que predicamos, entonces el Señor empieza a levantar un hermano y nosotros empezamos: no, pero es que este hermano, los zapatos son de color negro y aquí los utilizamos café. No, yo creo que este hermano no está preparado todavía, ¿cierto? Este hermano no se ha afeitado todavía, entonces no podemos utilizarlo para el servicio al Señor, etcétera, etcétera. ¿Listo? La iglesia es guardada cuando reconoce. Los líderes son guardados cuando reconocen. Y el corazón de Saúl nunca reconoció. ¿Por qué no reconoció? Porque Saúl dejó de vigilar sus pasos. Es más, no sabemos si los vigiló desde un principio. Entonces, hermano, en la Biblia hay muchos ejemplos que nos muestran por qué nosotros debemos vigilar nuestra vida cristiana. Porque aún no podemos decir como el Señor: nada tiene en mí. En nuestra naturaleza pecaminosa hay algo que no está bien y debemos
tratar todos los días con ellas. Amén, hermanos. ¿Qué aspectos prácticos nosotros podemos entender de esta porción de la palabra que consideramos? Querido hermano, ¿nosotros caminamos con mucho cuidado en nuestra vida cristiana? ¿Usted ha medido sus pasos en su vida cristiana? Como creyentes tenemos alguna vigilancia sobre nuestra vida, sobre nuestra familia o sobre la iglesia. ¿Qué hace usted cuando hay una alerta en su corazón de algo que no está bien? ¿Pasa por alto esa alerta? ¿O la trata? ¿La trata con la iglesia? ¿La trata con la familia? ¿La trata con los hermanos? ¿Con los líderes de la asamblea? ¿Qué hace usted con esa alerta? En las asambleas donde nosotros nos reunimos regularmente, donde tenemos comunión, ¿se vive el ejercicio de vigilancia? ¿O hay una pasividad en cuanto a la vigilancia de nuestros pasos? Tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. Tenemos que cuidar el ministerio que el Señor dio a cada uno. Tenemos que cuidar las familias que dio Dios a cada uno. Tenemos que cuidar los hijos que Dios dio a cada uno. ¿Por qué? Porque aún no podemos decir como Jesús el Cristo, Él nada tiene en mí. Llegará un momento en que lo diremos. Y estamos esperanzados en eso. Pero mientras tanto necesitamos ayudarnos, hermano. Necesitamos seguir ayudándonos como iglesia. Necesitamos seguir colaborándonos. Necesitamos seguir vigilando juntos nuestros pasos, nuestro camino. Necesitamos ayudarnos mutuamente en la asamblea.